Como última parte pues de la escatología, me gustaría hablar sobre el tema de la liturgia. Y para eso vamos a citar dos documentos del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, la luz de las gentes, y la Sacrosanctum Concilium, sobre la divina liturgia. Lumen Gentium dice, hacia el último párrafo del número 51, porque todos los que somos hijos de Dios y constituimos una sola familia en Cristo, al unirnos en mutua caridad y en la misma alabanza de la Trinidad, secundamos la íntima vocación de la Iglesia y participamos, pregustándola, en la liturgia de la gloria consumada, cuando Cristo se manifieste y tenga lugar la gloriosa resurrección de los muertos. La gloria de Dios iluminará la ciudad celeste y su lumbrera será el Cordero. Entonces toda la Iglesia de los santos, en la felicidad suprema del amor, adorará a Dios y al Cordero que fue inmolado. Las dos citas del Apocalipsis. Proclamando con una sola voz al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, gloria, imperio por los siglos de los siglos. Lecturas del Apocalipsis que nos hablan de esa visión que tiene Juan Apóstol del final de las cosas, de los últimos tiempos. Aquí Lumen Gentium nos está hablando de la Iglesia, y de la Iglesia nos está diciendo que todos los que somos hijos de Dios y constituimos una sola familia en Cristo, somos la Iglesia. La Iglesia somos todos los que somos hijos de Dios y constituimos una sola familia en Cristo. Hay una sola Iglesia. Al unirnos en mutua caridad, en amor de los unos por los otros y en la misma alabanza de la Trinidad, toda la Iglesia se une en la alabanza a la Trinidad, incluso los que ya están en el cielo, los santos. Secundamos la íntima vocación de la Iglesia y participamos, pregustándola, en la liturgia de la gloria consumada. Cuando nos reunimos para alabar a Dios, toda la Iglesia está unida en el amor, participando y pregustando ya la liturgia de la gloria consumada, es decir, la liturgia del cielo. Si ustedes se fijan en lo que dice Apocalipsis, incluso si fueron a misa entre semana, es un lenguaje litúrgico el que utiliza el Apocalipsis, el que preside y el pueblo que responde. Es un esquema litúrgico. En la liturgia, en la alabanza de la Santísima Trinidad, cuando nos reunimos para adorar, alabar a Dios, nos reunimos toda la Iglesia, unidas por el amor, toda la Iglesia unida por el amor, y participamos ya en esta liturgia terrenal de la liturgia consumada. Cuando Cristo se manifieste y tenga lugar la gloriosa resurrección de los muertos, el día de la resurrección de los muertos, cuando tenga lugar la gloriosa resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo, la gloria de Dios iluminará la ciudad celeste, la Jerusalén celestial, y su lumbrera será el Cordero, será iluminada por Cristo. Cristo será la luz de la Jerusalén celestial, de la ciudad celestial. Entonces toda la Iglesia de los santos, en la felicidad suprema del amor, es decir, en la visión beatífica de estar cara a cara con Dios, de contemplar a Dios, la felicidad suprema que nos da el amor de Dios, el contemplar a Dios. En la felicidad suprema del amor, adorará a Dios y al Cordero que fue inmolado, proclamando con una sola voz, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, gloria, imperio por los siglos de los siglos. Lenguaje litúrgico también que estamos escuchando en el Apocalipsis. El Apocalipsis, cuando tiene Juan esta visión, dice el apóstol San Juan, vi que se abrió el cielo, se abre el cielo, y cuando se abre el cielo, entonces empieza a narrar todo esto. Todo lo que él está viendo está aconteciendo en el cielo. Y es profecía, sí, porque apunta hacia el final de los tiempos, pero también es presente. Es una palabra de Dios actual para ese momento, para los destinatarios primerísimos del apóstol Juan, tiene algo que decir. A la palabra de Dios está iluminando una situación específica. Cuando está escribiendo, pues, el apóstol San Juan, el templo había sido destruido y el templo
Era el signo supremo de la liturgia del culto antiguo. El templo de los judíos, donde se ofrecía el sacrificio, era el lugar de culto. Entonces viene a decirnos que lo antiguo ha pasado. Todo es hecho de nuevo. Inicia un nuevo culto, una nueva liturgia. Esa liturgia ha terminado. No quedará piedra sobre piedra de este templo, dice Jesús. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén va a ser destruida. El templo fue destruido en efecto. La liturgia antigua, de la antigua alianza, llegó a su fin. Inició una nueva liturgia. Y Juan tiene esta visión de esta liturgia que está ocurriendo en el cielo, que ilumina la liturgia naciente en la iglesia primitiva, que instaura a Jesús, que instauró a Jesús en la última cena y que ellos siguen celebrando, los ilumina y nos dice algo también a nosotros hoy. Es decir, el Apocalipsis es palabra de Dios siempre actual. Tuvo algo que decir para los destinatarios de Juan. Tiene algo que decir para nosotros hoy. La liturgia terrena participa ya de la gloria celestial, de la liturgia celestial. Y en la liturgia de la gloria consumada, hace referencia a Sacrosanctum Concilium número 8. Y Sacrosanctum Concilium número 8 habla de la liturgia terrena y la liturgia celeste. Dice, en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria en todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida. Él es nuestra vida. Y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Hermosas palabras de Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, diciendo que en la liturgia terrena, es decir, en la que celebramos nosotros aquí hoy, pregustamos ya y participamos, tomamos parte, participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa de Jerusalén. La liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en la ciudad santa, en el cielo. La decíamos la clase pasada, la nueva Jerusalén es el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa es la nueva Jerusalén. Y en esa nueva Jerusalén se celebra una liturgia en el cielo. Y en la liturgia terrena participamos y pregustamos ya esa liturgia celestial, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos. Aquí nosotros ahorita somos peregrinos que caminan hacia la ciudad santa de Jerusalén. Por eso la liturgia nos marca muchas veces como entrada, como antífona de entrada: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Al Salmo 122 o 123, no sé, por ahí, ¿no? Lean los 150 salmos y van a encontrar el que dice eso. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pero nosotros leemos los salmos siempre desde la perspectiva cristiana, a la luz de Cristo. Cristo es el que ora los salmos y nosotros nos unimos a Cristo para orar los salmos junto con Él. Y con Él peregrinamos hacia la ciudad santa, Jerusalén, pero no la Jerusalén terrena, la Jerusalén celestial, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En esa Jerusalén celestial está Cristo sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario. Lenguaje litúrgico. ¿Cuál santuario si el santuario fue destruido? El tabernáculo fue destruido. El templo fue destruido. El templo de Jerusalén estaba arquitectónicamente diseñado a como ellos concebían que era el cielo, ¿va? Los cielos, porque siempre es en plural, los cielos para los hebreos.
Y el lugar santísimo de la presencia de Dios, el lugar más santo del templo, vendría a ser equivalente al lugar de la morada de Dios en el cielo, el lugar santo de los santos, el lugar santísimo de la presencia de Dios, donde tenían ellos el arca de la alianza. ¿No? ¿Se acuerdan que tenían en el templo el arca de la alianza, que era pues donde David había guardado las tablas de la ley, había guardado el báculo de José y había guardado el maná que había caído del cielo? Esos elementos que significaban la alianza y la presencia de Dios estaban en el arca de la alianza, en el templo, en el lugar santísimo. El templo fue destruido. Y cuando el templo es destruido, se interrumpe también, por lo tanto, el sumo sacerdocio. ¿Dónde hay pues un sumo sacerdote ahorita entre los judíos? Pues no hay, no existe. La religión judía, tal como existía en tiempos de Jesús, ya desapareció. Hoy tenemos que sobreviven pues los descendientes, la raza judía permanece. Y pues lo que queda de su religión. Lamentablemente pues ya su religión como tal ya no existe porque se destruyó el templo. Ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay alianza, ya no hay pacto con Dios. Entonces aquí el sumo sacerdote del santuario ya no está en la tierra, ascendió a los cielos. Cristo resucitó al tercer día, como decimos en el credo, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Lo que decimos en el credo, ese Cristo resucitó, el que fue crucificado, que murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario, es decir, el sumo sacerdote. Ya hay un nuevo sumo sacerdote y es sacerdote para siempre, Cristo. Ya no hay sumo sacerdote en la tierra. Ahora el sumo sacerdote es Cristo. Es el único y sumo sacerdote. Aunque, claro, la palabra no nos confunda porque Él mismo nos ha hecho partícipes de su sacerdocio. Es decir, el único sacerdocio que existe es el de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Pero Él, al hacer a la iglesia partícipe de su misión, pues nos hace también partícipes de su sacerdocio. Por el bautismo, toda la iglesia participa del supremo sacerdocio de Cristo, del único sacerdocio de Cristo, sacerdocio real, nación santa, dice el apóstol San Pedro, hemos sido hechos por el bautismo. Y de entre los hombres, dice también Hebreos, ha elegido a unos para el ministerio sacerdotal. Es decir, aunque el único sacerdote es Cristo, Él nos hace partícipes de ese sacerdocio, a nosotros por el bautismo, sacerdocio común, y a algunos en el ministerio, sacerdocio ministerial, para seguir ejerciendo en la tierra lo que Él hace en el cielo, para que en la tierra se celebre una liturgia terrenal y Él en el cielo una liturgia celestial, que se unen, que se participan, que se pregusta en la liturgia celestial, donde está el sumo sacerdote actuando como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, la verdadera presencia de Dios. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Cuando nosotros estamos en la liturgia y cantamos el gloria lo cantamos unidos a los ángeles. Es el canto de los ángeles en la noche de la Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que tanto ama el Señor. Cada domingo que nosotros cantamos el gloria, lo hacemos unidos a todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos. Pues toda la liturgia, usted sabe, se recuerda la memoria de los santos y de gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Todas las liturgias, todas las misas nosotros decimos, mientras esperamos o mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la liturgia es pregustar la liturgia celestial y esperar la consumación definitiva en el día de la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga glorioso. Todo esto es importante porque nos va a ayudar a comprender no solo la escatología, sino nuestro propio presente.
nuestra vida presente. Como hemos visto aquí en Sacrosanctum Concilium y en la Lumen Gentium también, ¿verdad? Que habla de que participamos y pregustamos la liturgia de la gloria consumada, cuando Cristo se manifieste, el día de la gloriosa resurrección de los muertos. Todo eso nos habla del final que esperamos, cuyo final hemos celebrado litúrgicamente también en la fiesta de Cristo Rey, en la solemnidad de Cristo Rey del universo, que viene a juzgar a vivos y muertos. Y que ahora el próximo domingo, iniciando un nuevo año con el Adviento, esperamos su venida en la carne, ¿verdad? Como un recién nacido, como un bebé. Esperamos la venida de Cristo en la carne, que se hace hombre en el vientre de una mujer, de María. Pero al mismo tiempo esperamos ya el retorno glorioso de Cristo. O sea, desde que inicia el año nuevo, iniciamos ciclo C, iniciamos con el nacimiento de Cristo, sí. Pero ya desde el nacimiento de Cristo, nuestra mirada y nuestra espera y nuestra esperanza está puesta en el final de los tiempos. ¿Se fijan? En cuanto comienza el nuevo año litúrgico, el Adviento nos prepara para la venida de Cristo en la carne como recién nacido y como Cristo glorioso que regresa para juzgar a vivos y muertos como Rey del universo. Y después, pues ya a lo largo del año vamos contemplando el misterio de la vida de Cristo, su infancia, su ministerio, su vida pública y luego su pasión, Cuaresma, su muerte, su crucifixión, luego la Pascua, su resurrección, luego la cincuentena pascual, la vida de la iglesia con Jesús resucitado, que se aparece a sus discípulos, y luego la plenitud del Espíritu Santo que desciende en Pentecostés 50 días después, esa es la cincuentena pascual, los 50 días de espera, desciende el Espíritu Santo, y así todo el año litúrgico es Cristo que pasa de nuevo por nosotros, ¿verdad? Entre nosotros. Es Cristo que vuelve a pasar entre nosotros. Y meditamos el misterio de la vida de Cristo a lo largo del año. Y comenzando con el Adviento como una preparación para su nacimiento en la carne y también para su retorno glorioso que celebraremos el próximo año en Cristo, Rey del universo. Y es el ciclo litúrgico. Pues bien, ¿por qué la liturgia tiene este poder? ¿Por qué decimos que los sacramentos tienen poder, que la liturgia tiene poder, que en la liturgia Dios perdona los pecados, que en la liturgia volvemos a nacer por el bautismo, que la plenitud del Espíritu Santo desciende sobre nosotros el día de la confirmación, que Dios une al hombre y a la mujer para siempre con la gracia del matrimonio, o que consagra a quien puede actuar en persona suya, en persona de Cristo, con el orden sacerdotal. Todos los sacramentos, ¿por qué decimos que hacen lo que hacen? ¿De dónde viene su eficacia? ¿De dónde viene su poder? Pues su poder y su eficacia viene precisamente de Cristo que es ministro del santuario, sumo sacerdote. De hecho, aquí mismo en Sacrosanctum Concilium dice: con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así, el cuerpo místico de Jesucristo, la Iglesia, es decir, cabeza y miembros, Cristo y su Iglesia, el Cristo total, decía San Agustín, Christus totus, el Cristo total, el cuerpo místico de Jesucristo, cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica por ser obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Nada, ninguna acción de la Iglesia puede igualar la liturgia. Acción de Cristo y de su Iglesia, acción del Cristo total, Cristo cabeza y sus miembros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, es un cuerpo místico. La liturgia es acción de Cristo total, del Christus totus, de Cristo y de la Iglesia. Por eso hay acciones de Cristo en el cielo y acciones de la Iglesia en la tierra. De manera que la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. Cristo ejerce su ministerio
como sumo sacerdote, como ministro del santuario en la liturgia. ¿Por qué? Porque resucitó y ascendió a los cielos. Cristo ahorita está en el cielo, a la derecha del Padre, a la diestra de Dios, pero no está sentado sin hacer nada. Entró en el santuario celestial, en el templo celestial. ¿Y qué se hace en un templo? Se ofrecen sacrificios. Y Cristo entra al santuario celestial, al templo celestial, al altar celestial, y por lo tanto ofrece un sacrificio. Pero, ¿dónde está el sumo sacerdote? Es Cristo. ¿Y dónde está el altar? Si está en el cielo. El altar es Cristo. ¿Y dónde está la víctima? Se tiene que ofrecer un cordero. ¿Hay un cordero para ser sacrificado? Sí hay un cordero. Es Cristo. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Y por eso entra en el santuario celestial, para seguir administrando su sacrificio, porque el sacrificio de Cristo no terminó en la cruz. Es un único sacrificio ofrecido una vez y por la eternidad, para siempre. Y ese único sacrificio, de una sola vez por todas, mejor dicho, una sola vez por todas, de una vez para siempre, dice la epístola a los Hebreos. Ese único sacrificio que se ofrece una sola vez y para siempre es el sacrificio de Cristo que comenzó en la cruz del Calvario. Y aquí nos tenemos que ir a el templo, a la tradición del templo, a cuando se ofrecía en la Pascua el sacrificio del cordero. Un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que no estuviera enfermo, que no tuviera ningún hueso quebrado, etcétera, todo lo que ya sabemos. Ese cordero era degollado, sacrificado por el sumo sacerdote, era degollado, le cortaban el cuello, sobre el altar del templo, en el lugar santo de los santos. Y el sumo sacerdote no salía del templo hasta que el sacrificio fuese consumado, hasta que terminara el sacrificio. El sacrificio tenía que ser consumado. Una vez que el sumo sacerdote derramaba toda la sangre del cordero, eso se llamaba ministrar la sangre del cordero. Cuando administraba la sangre del cordero sobre el altar del templo de Jerusalén, entonces tenía que salir del templo. Y para salir había un velo. Ese velo tenía que rasgarlo, tenía que arrancarlo, tenía que quitarlo. Quitar el velo, desvelar, revelar. Esa acción en griego se dice apocalipsis. Revelar, quitar el velo, eso significa apocalipsis literalmente, quitar un velo, rasgar un velo. Y hasta que el sumo sacerdote no rasgaba ese velo y salía del santo de los santos y lo podía ver el pueblo, entonces el sacrificio era consumado. Mientras el sumo sacerdote no saliera del templo, el sacrificio seguía vigente. Es decir, el sumo sacerdote seguía ministrando con la sangre del cordero. Y no había una duración, ¿verdad? Podía durar horas ahí el sumo sacerdote. Entonces tenía que el pueblo esperar hasta que el sumo sacerdote quitara el velo y saliera. Entonces se llenaban de alegría. El pueblo se llenaba de alegría porque al ver salir al sumo sacerdote rasgando el velo, sabían que sus pecados habían sido perdonados. Ya había terminado el sacrificio, que ya tenían una renovada alianza con Dios. Habían renovado su pacto con Dios. Y esperaban, con expectación, esperaban la salida del sumo sacerdote rasgando el velo. Y era un momento de espera entre alegría y angustia, porque a veces, decían los judíos en sus historias, a veces el sumo sacerdote entraba en pecado. Y cuando entraba en pecado, moría en pleno sacrificio. Y si no salía es que el sumo sacerdote ya se murió. Entonces lo tenían que sacar, ¿no? Lo tenían que sacar muerto. Curiosamente, todo esto Jesús lo va a transmutar, lo va a transformar, porque la noche en que celebra la cena pascual, porque este cordero que era sacrificado luego se lo tenían que comer, ¿no? Los judíos, para sellar ese pacto con Dios, no era nomás que saliera el sumo sacerdote, ¿verdad? Sino que además tenían que consumir el cordero.
deprisa, se lo tenían que comer deprisa porque es la Pascua, el paso del Señor, y hay que salir de Egipto. Pero si no comían el cordero sacrificado, entonces no entraban en el pacto con Dios, no sellaban su pacto con Dios. Entonces no era nada más el sacrificio, sino que después lo tenían que asar, tenían que asar al corderito y comérselo. Todo esto Jesús lo transmuta, lo transforma, porque se come el cordero pues en la noche de la cena pascual. Jesús cuando celebra la cena pascual con sus discípulos no lleva el cordero y comienza una cena pascual judía que presupone todo lo que hemos dicho del templo. Pero cuando Jesús celebra la cena pascual con sus discípulos, cambia muchas cosas. Los discípulos ven que está cambiando muchas cosas. Había un ritual que se llama Hagadá, que es el ritual que usaban los judíos para celebrar la cena pascual, el Hagadá. Entonces, Jesús se tenía que apegar al ritual, se tenía que apegar a la Hagadá, como todos los judíos. Pero los discípulos observan que no está haciendo lo mismo, que algunas cosas las está cambiando. Por ejemplo, el Hagadá tiene sobre la mesa 4 copas. La última copa, vamos a ver, que no la toma Jesús. No toma la última copa, la 4ª copa. Y luego, en el momento de los panes ácimos, se pronuncia la bendición, se parte el pan y se comparte. El jefe de la familia pronuncia una acción de gracias. En las traducciones griegas, esta acción de gracias judía se llama Eucaristía. Pronuncia una acción de gracias, una Eucaristía, parte el pan, el jefe de familia, y lo pasa a todos los miembros de su familia. El pan ácimo. Jesús actúa en ese momento pues como el jefe de la familia de sus discípulos, pronuncia la acción de gracias, pronuncia la Eucaristía, pero cambia las palabras. ¿Y qué dice? Cuando lo parte el pan y se los reparte, les dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Eso ya cambió todo porque como que es un lenguaje sacrificial. Está hablando del sacrificio, pero lo que se ofrece en sacrificio no es el cuerpo de una persona, es un cordero, que es el que ellos tenían que comer. Ellos tenían que comer el cordero. Y Jesús les dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será sacrificado, entregado, ofrendado por ustedes. Y allí, pues la atención de todos los discípulos debió haber estado al máximo, ¿va? Porque están diciendo, aquí está pasando algo nuevo. Y lo mismo con la copa de vino. Agarra la 3ª copa de la mesa y la reparte diciéndoles, tomen y beban todos de ella, porque esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, o la nueva alianza que se sella con mi sangre. Algo así, ¿sabes? Ustedes que saben más de Biblia deben de acordarse de las palabras que dice Jesús, ¿no? Otra vez, esto es algo nuevo. Una era la copa de la alianza, pero es la copa de la alianza que Dios sella con Moisés. Y Jesús dice, esta es la copa de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Ah, caray, ¿cómo así? ¿Cómo que la copa de la alianza sellada con Moisés ahora es una nueva alianza que se sella con la sangre de Jesús? ¿Pero por qué? ¿Dónde está el cordero sacrificado? No hay. Y entonces, ¿se acuerdan de la narración de la última cena? Se va con sus discípulos a orar al huerto de Getsemaní, al monte de los olivos. Otra cosa extraña, ¿verdad? ¿Por qué no tomó la 4ª copa? ¿Por qué no terminó el ritual? En vez de eso, salimos a orar al huerto de Getsemaní. ¿Qué está pasando? Está transmutando todo. Y para terminarla, no solamente lo está haciendo él, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les da el pan y el vino? Que les dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Termina diciéndoles, hagan esto en memoria mía. Otra cosa que no entendieron tal vez en ese momento los discípulos, pero los sorprendió muchísimo, porque la palabra que el Nuevo Testamento nos enseña, anamnesis, algo así, anamnesis, ellos en realidad lo que escucharon fue el hebreo memorial, el memorial.
hagan esto en memoria mía. Y el memorial es lo que hacían los judíos para recordar la salida del pueblo el día de la Pascua de Egipto, el día de la salida de Egipto. Ese es el memorial, la liberación de la esclavitud de Egipto. Y Jesús dice, hagan esto en memoria mía, en memoria de mí. O sea, se está poniendo por encima de Moisés. Entonces los discípulos son testigos de una transmutación de la cena pascual judía y también del sacrificio, porque el sacrificio del Cordero no lo tienen ellos. Tienen a Cristo que va a orar al huerto de los olivos, ahí suda sangre por la angustia, que sabe que se acerca el horror de la cruz. Los discípulos también se llenan de miedo cuando lo apresan y pues es llevado a juicio. Lo juzgan, lo ridiculizan como rey, así que tú eres rey. Lo coronan con corona de espinas, lo visten de púrpura, el color de los reyes, le dan un báculo, etc. Lo ridiculizan, se burlan, total que lo terminan crucificando. Y cuando está colgado en la cruz, dice, tengo sed. Cuando dice tengo sed, le dan vino agrio. Y entonces, ya después los discípulos le entienden, tiene sentido. No tomó la última copa que hablaba de la copa de la redención, la cuarta copa. Pero hoy, en la cruz, entregando su vida, dice tengo sed y le dan vino agrio. Entonces los discípulos comprenden, al menos el que estaba ahí, que era Juan, comprenden lo que está pasando ahora sí. Está tomando la copa de la redención, está ofreciendo su cuerpo que ya está destrozado, está ofreciendo su sangre. Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios. Él es el que nos dio a comer cuando dijo toman y coman este pan, porque es mi cuerpo, es mi sangre. Era Él el sacrificio, era Él el Cordero pascual. Y entonces dice consumado es, todo se ha cumplido y entrega el Espíritu. Entonces se conecta directamente esta escena de la crucifixión con la cena pascual, y esta cena de la crucifixión y de la cena pascual son el cumplimiento de lo que era el sacrificio y la cena pascual judía, el sacrificio del Cordero en el templo y la cena pascual judía. Se transmutan, se transforman, cambian. Jesús instituye un nuevo rito, hagan esto en memoria mía, una nueva alianza, un nuevo pacto. Desde entonces, pues los discípulos van a celebrar la Eucaristía, que ellos le van a llamar la fracción del pan, según como lo hizo Jesús. Como Él transmutó, como Él hizo todo, así es la nueva cena pascual de los cristianos. La Pascua, nuestra Pascua ahora es Cristo. Pero Jesús no quedó muerto, resucitó al tercer día. Resucita, ya saben todos ustedes los episodios de la resurrección, porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces, es Jesús con los discípulos de Maús, les explica las Escrituras, que el Mesías tenía que padecer, arde su corazón porque están ante Jesús. Cuando lo descubren en la fracción del pan, cuando Jesús vuelve a hacer todo lo mismo que hizo en la última cena, lo vuelve a hacer con ellos, entonces se les abren los ojos. Este es Cristo, y cuando voltean ya no está. Hasta que vuelve a celebrar otra vez la cena pascual renovada, transformada, que es decir, la fracción del pan, entonces lo reconocieron. Y así se les empieza a aparecer a unos creen, otros no creen, como Tomás, ya saben las historias de la resurrección. Y luego asciende al cielo, se va al cielo. Y cuando se va al cielo, se quedan así viendo hacia arriba y un ángel les dice, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que han visto subir al cielo, volverá. Así termina el libro de Lucas, volverá, el Evangelio de Lucas, como lo han visto alejarse. Ese Cristo que han visto subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Y entonces comienzan a celebrar la fracción del pan, la Eucaristía, la acción de gracias, la liturgia terrenal. Pero como Cristo ya está en el cielo, participan también ya de la liturgia celestial. Y el sacrificio que se ofrece en la liturgia es el mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz y que ha subido al cielo, entró al santuario celestial y empezó a administrar con su sangre. Jesús no está sentado en un sillón viendo la tele en el cielo. Jesús está administrando con su sangre su sacrificio en el cielo. Y nosotros,
Actualizamos ese sacrificio en la tierra, en la liturgia. En la liturgia terrenal accedemos a la liturgia celestial. Por lo tanto, ahorita es el momento de la misericordia. Hoy es el momento de la salvación, del sacrificio. Ahorita el sacrificio de Cristo está vigente porque no ha salido del templo celestial y no ha rasgado el velo. Cuando salga Cristo del templo celestial y rasgue ese velo, el llamado Apocalipsis, cuando rasgue el velo, entonces cesará el sacrificio. Ya no habrá más sacrificio por los pecados. Significa que Cristo sale del cielo y vuelve a nosotros. Nosotros somos como ese pueblo que estaba expectante, esperando la salida del sumo sacerdote del templo, para alegrarnos porque el sacrificio fue consumado. Así también nosotros esperamos el retorno glorioso de Cristo, que salga de ese templo celestial, que diga que el sacrificio ha sido consumado y podamos pues entonces alabarlo, bendecirlo y sellar nuestra alianza eterna con Dios, que nuestros pecados son perdonados para siempre, somos renovados, transformados, resucitados, sellamos una alianza eterna con Dios en Cristo. Entonces este era el último tema que quería concluir con ustedes acerca de la escatología, que tiene mucho que ver con la liturgia. La liturgia es escatológica. En la liturgia anticipamos ya el retorno glorioso de Cristo y participamos del sacrificio redentor que comenzó hace 2000 años. De manera que no crean que cada Eucaristía es un nuevo sacrificio. No, no es otro sacrificio. Actualizamos el sacrificio de Cristo que sigue vigente y que Él sigue ministrando con su sangre en el cielo, hasta que rasgue el templo celestial, salga del tabernáculo y regrese para juzgar a vivos y muertos.